Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Xuxin desde nuestro estudio en Beijing. El Foro Económico de Davos, a lo largo del último medio siglo desde su creación en 1971, ha sido calificado como indicador de rumbo de la economía mundial y constituye una de las agencias no oficiales internacionales más relevantes, donde los dirigentes políticos, empresarios y responsables de organizaciones sociales discuten sobre temas económicos mundiales. Debido al impacto de la COVID-19 en Europa, el foro de este año se vio obligado a celebrarse de manera virtual. Bajo este marco, el 17 de enero, el presidente chino Xi Jinping participó desde la capital china en la videoconferencia del Foro Económico de Davos 2022 y pronunció un importante discurso. Esta fue la tercera vez que el presidente Xi sube a la tribuna de este foro, tras haberlo hecho en 2017 y 2021. Para conocer más de cerca esta cuestión, en el programa de hoy conversaremos en línea con Liu Xuedong, profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, profesor Liu. Antes que nada, quisiera pedirle a usted que repase los puntos más destacados de las dos intervenciones anteriores del presidente Xi Jinping en el Foro Económico Davos. Las opiniones expresadas en las dos ocasiones anteriores siguen válidos para la actualidad. Bien. Antes de empezar el comentario, me parece es importante mencionar que desde 2017, la participación del presidente de China en este evento tan importante como Foro Económico Mundial Davos ha sido importante. Es decir, esta versión de 2022 ya es la tercera vez en la participación en este evento. Ahora, en cuanto a las opiniones expresadas por el presidente Xi en las dos ocasiones anteriores, en 2017 y 2021 respectivamente, como se ha comentado ampliamente, desde mi punto de vista considero que esas opiniones han sido consistentes y además concluentes, ¿no? Pues todas ellas han reflejado el compromiso que este país, con el mayor número de población del mundo, ha realizado desde hace buen tiempo con el propósito de impulsar el proceso de globalización y de apertura comercial a través, obviamente, de cooperación multilateral y coordinado, y a través de trabajos coordinados entre China y con los países del resto del mundo. Y también a su respecto quiero comentarles que esa actitud y esta responsabilidad que se ha resumido por el gobierno chino en el proceso de impulsar la globalización y de apertura comercial, no solamente se quedaría en el discurso, sino también todas esas apertura comercial y de globalización se ha puesto en práctica, es decir, concretamente en acciones y o medidas para impulsar este proceso. Uno de los ejemplos más muy evidente ha sido establecimiento de múltiples zonas de libre comercio dentro del territorio de China. Entre ellas, más evidente o más importante, yo creo, ha sido la zona de libre comercio de la provincia de Hainan. Y en esa zona de libre comercio se ha embargado todo el territorio de esa provincia, que por cierto está ubicado en la parte sur de China, ¿no? Y obviamente esa zona de libre comercio no es única, sino son varios, y además no va a ser última, sino que va a haber va a haber múltiples zonas de libre comercio que está por llegarse. Y otro ejemplo de este compromiso de llevar a cabo el proceso de mayor globalización y mayor apertura comercial
es la participación activa y progresista de China en la formación de la Asociación Económica Regional y Comprensiva, que se denominaba como RCIP, que embarga 15 países de la zona Asia y Pacífica. Y por cierto que este acuerdo de libre comercio ya está puesto en práctica a partir de inicio de este año 2022, y sabemos, y también se ha comentado ampliamente, que es una zona de libre comercio más grande en términos de población que involucra y obviamente el tamaño de economía que representa y su comercio exterior que representa a nivel mundial hasta la fecha. ¿Cuáles son los puntos más llamativos de la intervención del presidente Xi para esta ocasión en el Foro Davos? ¿En qué residen las vinculaciones y diferencias existentes entre el último discurso con los dos discursos anteriores? Bien, como se comentaba, en esta ocasión de la participación del presidente chino en el Foro Económico Mundial de Davos, se hizo una llamada a los países, todo el mundo, que ante la pandemia que enfrentamos, es decir, como uno de los desafíos importantes que en ese momento que está enfrentando el mundo entero, que el presidente chino llamó a los países de este mundo que trataría de eliminar muros y barreras. Esos muros y barreras sabemos con frecuencia se ha obstaculizado hasta impedido libre flujo de las mercancías y de servicios a nivel global. Obviamente ese libre flujo de mercancías y libre de flujo de servicios podría contribuir al crecimiento económico, obviamente la rápida recuperación del crecimiento y el comercio internacional. Esto obviamente ayudaría el mundo entero que se recupere lo antes posible por la propagación de la pandemia que estamos enfrentando en este momento. Bien, y en este aspecto, como resumimos, las tres participaciones que se ha llevado a cabo durante los últimos 6 o 5 años son consistentes. Eso ya lo comentábamos anteriormente. Pero en esta ocasión, la tercera ocasión, desde mi punto de vista, al menos existe 3 puntos que para mí es novedosa y obviamente vale la pena hacer comentarios. El primer aspecto se refiere a un desarrollo inclusivo. Es decir, a la época de post-pandemia, el mundo entero necesita crecerse y necesita desarrollarse de una manera inclusiva. Eso quiere decir que los logros de crecimiento económico y desarrollo social deberían beneficiarse a todos los miembros, toda la población, la población de todos los segmentos, y obviamente beneficiar a cada punto, cada rincón en el largo y de ancho del mundo. Por eso en este nuevo interno de crecimiento económico y desarrollo social, en la época de post-pandemia, el mundo entero necesita tener una visión de desarrollo inclusivo, que cada quien, que todos los miembros que vivimos aquí en este mundo podría beneficiarse. Bueno, otro aspecto también me parece importante es un desarrollo amigable
y el desarrollo equilibrado entre el crecimiento económico y la conservación ambiental. Es decir, tener un crecimiento económico pues no es un fin, sino que es un medio para lograr bienestar social de la población. Al mismo tiempo, debe considerar también la conservación del ambiente, es decir, concretamente como se ha denominado alcanzar el pico de emisión de dióxido de carbono hasta antes de 2033 y obviamente llegar la neutralización y la emisión de mismo contaminante antes de 2060. Es el compromiso de parte de China. Y un tercer aspecto para mí es un desarrollo desde una visión de lograr mejor distribución de ingresos, es decir, crecimiento económico y desarrollo social debe de concentrarse en la mejor distribución de ingresos. De esa manera, toda la gente de la sociedad llegar a tener mejoramiento de nivel de ingreso y también de nivel de bienestar social. El fundador y presidente ejecutivo del foro Davos, Klaus Schwab, valoró el discurso del presidente Xi Jinping, asegurando que marca un hito en la cooperación internacional. Él ha expuesto ante nosotros cómo China y el resto del mundo avanzarán en los próximos años hacia un futuro mejor. En cuanto al futuro rumbo de desarrollo, ¿qué señales ha transmitido China? Muy bien. Como comentábamos, para salir de la actual crisis económica y de salud causada por la pandemia COVID-19 y además lograr una recuperación económica de manera robusta y sobre todo de manera sostenida, el compromiso del gobierno chino es lograr una cooperación plena con el resto del mundo y obviamente un trabajo coordinado a nivel mundial, ¿no? Y de esa manera esa recuperación sería robusta y sostenida. Y sobre ese aspecto, el presidente Xi expresó de una manera muy simbólica. Él comentaba que esos esfuerzos coordinados, como si fuera 190 barcos, canoas, que cada país está luchando individualmente y separadamente. Sin embargo, para lograr una recuperación sostenida, esto no es suficiente. Se requiere todavía esfuerzos y trabajos conjuntos y coordinados de esa manera como si estuviéramos en el mismo barco y cada quien aporta su parte y cada quien contribuye de su parte. Y ese es el compromiso de China para luchar contra la pandemia, para lograr una recuperación económica de manera sostenida y equilibrada. Y obviamente al mismo tiempo, en este proceso de lucha, de lograr un crecimiento económico y la recuperación plena, se han mencionado varios retos que de hecho está enfrentando el mundo entero, y uno de ellos es el cuello de botellas que está observando a nivel mundial y en las diversas cadenas de valor de producción. Por ejemplo, el caso más evidente ha sido chips, que es escasez de chips en la producción de autos. Y de hecho, por ese cuello de botella, varias armadoras de autos con frecuencia
ha interrumpido su producción normal. Y otro reto en este proceso de recuperación económico ha sido la creciente presión inflacionaria que se ha observado a nivel mundial. Es decir, obviamente en ese aspecto de presión inflacionaria sabemos se debe a varios factores, ¿no? Es decir, entre ellos, por ejemplo, la pandemia obviamente ha sido un factor importante que está afectando la oferta, pero también al mismo tiempo los insumos y materias primas, por ejemplo la energía, también ha sufrido escasez importantes. Entonces, todos esos factores en conjunto ha propiciado el alza inflacionaria que se ha observado a nivel mundial. El mismo día, cuando el presidente Xi Jinping pronuncia su discurso virtual en el foro Davos, China publicó la nota del examen de su economía 2021. El volumen de la economía china ha alcanzado a los 114,4 billones de yuanes. La tasa de contribución al crecimiento de la economía mundial está prevista en alrededor del 25%. Profesor Liu, ¿por qué la economía china ha podido tomar la delantera en el proceso de la recuperación en el contexto de fuertes repercusiones de la pandemia de COVID-19 sobre las economías de todos los países? ¿Qué importancia reviste la recuperación de la economía china para la reactivación de la economía mundial? Bien, en ese aspecto, como se ha comentado ampliamente, a terminar del año 2021, la economía china creció con una tasa de 8.1%, de acuerdo con las cifras preliminares publicadas por la Oficina Estatal de Estadísticas de China. De esa manera, de 2020 a 2021, en un periodo de 2 años, la economía china ha crecido con una tasa promedio anual de 5.1%. Esta es una cifra muy importante, al menos que implicaría dos sentidos importantes. En primer lugar, con este resultado de crecimiento económico, el Producto Interno Bruto per cápita en China, al finalizar de 2021, alcanzó una cantidad de un poquito mayor de $12,000. Esa cifra está muy cercano al umbral de países ricos que está determinado por el Banco Mundial. Y en segundo lugar, también es importante mencionar que este crecimiento económico de 5.1% en promedio anual de 2020 a 2021 también implicaría una contribución importante de parte de China para contribuir al crecimiento económico a nivel mundial. Bien, ¿cuál es el secreto de este logro económico tan importante en un movimiento tan difícil, tan crítico como la que vivimos ante la propagación de pandemia COVID-19 y además por el surgimiento repentino de los múltiples variantes de esta mismo virus? Bueno, en ese aspecto, el secreto no tiene otra cosa que tomar medidas preventivas y por su parte, obviamente, las medidas estrictas y para prevenir y controlar la propagación de la pandemia. Y obviamente esas medidas estrictas que se ha instrumentado en China, obviamente, en varias ocasiones ha recibido críticas duras. Sin embargo, es justamente
gracias a la aplicación de esas medidas tan estrictas en el control y la prevención de la pandemia, China ha logrado estabilizar el crecimiento económico y sobre todo ha logrado el crecimiento robusto de la economía tal como se ha observado, ¿no? Es decir, con un crecimiento económico sobresaliente en comparación con el resto del mundo. En ese aspecto yo creo que esas medidas estrictas en el control y la prevención de la pandemia ha sido efectivos. Desde la eclosión de la pandemia de la COVID-19, la capacidad productiva y suministro globales de vacunas han mejorado sustancialmente, mientras que el desequilibrio de distribución de estos inmunizantes se vuelve cada día más agudo. Esta cuestión es también un foco de atención de este foro. ¿Qué significados reales entraña la visión de comunidad de destino de la humanidad propuesta por China para la solución de dicho problema, profesor? Muy bien. Sabemos que para hacer frente de manera efectiva y acertada a prevenir y controlar la propagación de la pandemia COVID-19, es necesario, obviamente, contar con vacunas y, obviamente, contar con medicamentos. Ahora, gracias a los esfuerzos y trabajos realizados de manera conjunta a nivel mundial, en este momento ya contamos con abastecimiento de vacunas y obviamente está surgiendo varios medicamentos para curar esta enfermedad, ¿no? Bueno, obviamente está en proceso de prueba todavía, pero falta mucho, aunque falta mucho por hacer. Muy bien. Ahora bien, para hacer frente a esta pandemia, como comentábamos, es necesario contar con vacunas. Es un lado. Pero por otro lado, también es importante que existen mecanismos efectivos y óptimos de operación para que esas vacunas que ya contamos puedan llegar verdaderamente a toda la población del mundo, a cada rincón de ancho y largo de este planeta. Entonces, y de esa manera, pues tener vacunas es solamente una condición suficiente, necesaria, pero no es suficiente. Es decir, para que esas vacunas lleguen a toda la población, es necesario también al mismo tiempo contar con un mecanismo de distribución eficiente y óptima. Bueno, en ese aspecto, para llegar las vacunas de manera eficiente a la población que se requiere, China, durante los últimos periodos, a su abastecimiento a nivel mundial 2.000 millones de vacunas. Y de esa manera, los países con menor nivel de desarrollo, incluso hasta los países que tienen poco poder adquisitivo, podría tener acceso de vacunas. Y el compromiso del gobierno de China, como se ha pronunciado el presidente Xi en su discurso ante este foro mundial económico Davos, en los próximos años China van a ofrecer al mercado 1.000 millones de dosis adicionales, y entre ellos 600 millones son de donación. Yo creo que es una actitud muy positiva, y además muestra la responsabilidad del gobierno de China
para que el mundo entero pueda hacer frente a esta pandemia de manera efectiva y acertada. El problema climático global constituye también un área prioritaria de discusión durante esta edición del foro. El informe de riesgos globales 2022, publicado por el Foro Davos, considera que la comunidad internacional encara necesidades imperiosas de encontrar planes y modelos que garanticen un desarrollo económico respetuoso con el entorno ecológico. En cuanto a este tema concreto, ¿con qué desafíos se ha encontrado China y cuál es la sabiduría china que aporta a nuestro país a esta cuestión específica? Bien, en el reporte publicado por este Foro Económico se ha mencionado que uno de los retos importantes que está enfrentando el mundo entero es el calentamiento paulatino del planeta que se ha tenido durante últimos años. Y esa tendencia, si no hacemos algo adicional, extra, esa tendencia podría seguir. Y finalmente, este calentamiento paulatino del planeta podría amenazar la sobrevivencia de cada uno de nosotros que vivimos en este mismo planeta. Y por eso, en el mismo reporte publicado por este Foro Mundial de Economía, urgiendo a los países de todo el mundo realizar esfuerzos adicionales y extras para reducir el uso de energías tradicionales y hacer uso efectivo de esas mismas energías y además buscar alternativas para sustituir esas fuentes tradicionales de energía. Ahora, tocando el gobierno chino, el compromiso, como se ha comentado en múltiples ocasiones, tanto en el en el ámbito académico y como en otros diversos ámbitos. Concretamente se refiere a dos áreas, dos metas. En primer lugar, que antes de 2035 la emisión de dióxido de carbono llegaría a su nivel máximo. Y en segundo lugar, antes de 2060 llegaría la neutralización de la emisión del mismo contaminante que se llama CO2. Y en otras palabras, a partir de 2060 se espera que la emisión neta de este contaminante CO2 sea menor a cero. Es decir, su emisión será menor a la absorción por el mismo ambiente. De esa manera, paulatinamente reduciría la existencia o inventario de CO2 a nivel mundial. Gracias, profesor Liu, por sus comentarios. Así concluimos esta emisión de Mirada Económica. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Nos vemos en la próxima emisión.